Muy buenas noches, presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va? Gracias por estar en esta entrevista. Buenas noches, Viviana. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto saludarte. Bueno, le voy a decir presidente, pero por momentos le puedo decir Luis. Está sin mate. Pensé que aunque es presidente tomaba mate todo el tiempo, pero no. Tengo mi mate ahí, lo estuve tomando hasta recién. Te preguntabas dónde estoy. La verdad que preparar un set especialmente para ti, para no repetir la imagen de otros programas. Sí. Estoy en la torre ejecutiva, en el piso 11. Terminé las reuniones hace media hora, me emprolijé un poco y bueno, estamos prontos para salir. ¿Su mujer eligió su corbata o se eligió el look usted, presidente? En realidad, hoy salí con 3 corbatas de casa y definimos por penales hace un ratito con la barra de asesores míos. Presidente, estamos hoy con 82 muertos a esta hora en el día de hoy. La verdad es que es muy interesante lo que usted ha hecho en Uruguay. Nosotros estamos viviendo una cuarentena muy estricta que está terminando este fin de semana. Queremos que nos cuente, que le cuente al pueblo argentino cómo fue la decisión de no hacer una cuarentena obligatoria, estricta. ¿Con quién lo consultó? ¿Lo consultó con su almohada? ¿Cómo lo pensó? ¿Tuvo presiones para no hacerlo? ¿Cree básicamente en la libertad y en empoderar a su gente? ¿Nos puede contar cómo fue tomar esa decisión a muy poco tiempo de asumir la presidencia? El viernes 13 de marzo son los primeros 4 casos en el país. Ahí se tomaron medidas urgentes en esas horas, cierre de fronteras, la suspensión de espectáculos públicos, la suspensión de clases y alguna otra medida más. Pasó una semana y te diría que el momento más álgido fue entre el viernes 20 de marzo y el lunes 23, porque no sabíamos todavía el real daño que podía causar esta pandemia y obviamente llovían los mensajes de gente muy cercana, de gente amiga, de decretar la cuarentena obligatoria. Algunas gremiales, médicas, aquí hicieron un fuerte hincapié en que actuáramos de esa manera, expresidentes, partidos políticos. Y la verdad que no fue un fin de semana muy lindo porque no hay un camino hecho, no había una experiencia exitosa para pararse arriba de ella, era bastante nuevo para todos. Y ahí es donde uno se tiene que encontrar con lo que es, con lo que siente y con lo que quiere para su país. O sea, las decisiones mías no surten efectos sobre mi persona, surten efectos sobre 3,5 millones de uruguayos, con lo cual eso genera un peso extra arriba de los hombros y hay que hacer mucho más introspección que una decisión personal. El lunes 23, a media tarde, empezó a caer el Sistema Nacional de Emergencia, cayeron todos los ministros y escuchamos análisis prospectivos de qué podía pasar con la pandemia. A ver, los datos que manejábamos era que podían llegar a haber 1.250 casos o 250.000 casos. Estábamos caminando bastante inseguros. Pero nunca dudé de que no estaba dispuesto a una cuarentena obligatoria. Entre otras cosas, y no me quiero poner en jurista, uno nunca puede ordenar lo que no va a hacer cumplir. No hay peor cosa que un acto jurídico o una orden por parte del Poder Ejecutivo que uno no esté dispuesto a hacer cumplir. Y yo no estaba dispuesto a que muchos uruguayos dejen de salir, se tenían que ir a trabajar, a hacer el peso, a tantas cosas que la vida cotidiana así nos obliga a hacerlo. Y en ese sentido, fue una jugada de riesgo, fue una decisión de riesgo más que una jugada de riesgo, pero es la única manera que yo me sentía siendo genuino conmigo mismo y representando lo que siento y le propuse a los uruguayos ya hace muchos años, además de la campaña electoral. Y hasta ahí las decisiones del gobierno. Ahora, lo lindo de todo esto es el empoderamiento de los uruguayos, la libertad responsable, como tú decías. El Uruguay desde el 13 de marzo al 13 de abril bajó la cortina, se cerró. En el medio estaban las vacaciones de Semana Santa de turismo. Fue increíble la actitud de los uruguayos. Y eso que en todos lados generaba una gráfica de crecimiento exponencial
de la enfermedad, aquí no pasó, se controló la circulación del virus. Tiempo después, y hace rato terminamos una reunión de esas que uno disfruta porque disfruta de gente inteligente, de gente capaz, que honorariamente nos está asesorando, un grupo de científicos encabezado por 3 de ellos, pero que abajo tiene un plantel muy importante, que nos van asesorando en decisiones de gobierno. Qué importante es tener matemáticos, epidemiólogos, médicos, científicos, gente que sabe de lo que estamos hablando, que nos van asesorando en las decisiones. Y ahí llegamos a los 3 temas que tú decías que teníamos en el panel de comando. La salud como tema prioritario, pero al mismo tiempo la actividad económica y lo social. La sintonía fina entre esos 3 elementos vitales es lo que nos va permitiendo ir abriendo actividades, ir liberando un poco más la vida en sociedad, y el distanciamiento físico sostenible o sostenido y el tapaboca van ayudando a que esa conducta positiva de los uruguayos vaya dando pasos de apertura que hoy en Uruguay y en casi todo el país, salvo algunas excepciones, la cosa está funcionando con bastante normalidad en esta nueva normalidad. Presidente, ¿por qué ustedes son normales y nosotros no? Bueno, esta es la parte que empieza a ser aburrida, porque yo voy a contestar solo lo que pasa de este lado del charco, pero lo escuchamos a usted no sabría, con sentido común, decirte pero digo, cada... lo escuchamos a usted con sentido común, por supuesto, lo que está escaseando, yo me hago parte de esto, de la Argentina, usted por supuesto como presidente de Uruguay, pero lo que usted está diciendo tiene sentido común. Conversábamos hace un rato en la previa de ese famoso video que recorrió, donde yo le decía a Bernie, al ministro de Seguridad de la provincia, que tenían que empoderarnos los políticos, y es lo que usted hace. Ahora vamos a poner un tape, porque usted siempre, desde la campaña, habló de libertad, de empoderar a la gente. Por eso cuando pienso en Uruguay, pienso en gente normal, y cuando pienso en nosotros, no digo en todos, por supuesto, pero digo, qué difícil, más allá de la cantidad de habitantes que tiene Uruguay y Argentina, realmente acá simplemente se ha gobernado con un grupo un gobierno de científicos, y la verdad es que han faltado economistas, sociólogos, psiquiatras, deportistas. Digo, acá faltó un montón de gente. Claramente podríamos estar peor, no estamos para tirar manteca al techo, como decimos acá, pero ya llevamos 120 y pico de días y todavía dicen que estamos por empezar el pico. Entonces, la verdad que son demasiados días y los resultados no son los que han tenido ustedes. El estado natural del ser humano es la libertad. El estado más puro del ser humano es la libertad, y es la forma de relacionamiento más puro también. Y yo soy de la teoría de que a medida que el Estado avanza, reglamenta, controla, lo que se va coartando es la libertad. Yo parto de la buena fe entre las partes. A ver, cuando era estudiante de Derecho y con algún político muy importante acá del país, he discutido sobre aquel viejo concepto de Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Yo me he peleado toda mi vida contra ese concepto. El hombre es un ser social por excelencia, y no solo cuida de sí mismo, sino que cuida a su especie, para los fines más básicos, que pueden ser los reproductivos, los de alimentación, etcétera, como los fines más complejos que hoy se han desarrollado en la sociedad, como la comunicación Pero ¿sabe moderna. que tiene usted, presidente? Y en ese sentido, la libertad es fundamental. Usted viene de una clase social acomodada, y yo lo escuchaba el otro día hablar y me conmovió, y ya les pido que preparen el primer tape que tenemos para compartir con nuestro público. Usted viene de una clase social acomodada, sin embargo, a mí me emocionó muchísimo escucharlo cuando dijo: ¿cómo yo no voy a permitir que se gane el mango, como le decimos acá, a un artesano que va a vender sus cositas para llevar el dinero o la comida a su casa? Digo, lo que usted tiene como estadista es empatía frente a la gente. Si no hay empatía, no hay posibilidad de gobernar. Insisto con algo que dije hace unos minutos, mis decisiones afectan al común, mis decisiones afectan a los uruguayos.
Y en ese sentido, aunque imposible lograrlo 100%, hay que ponerse en los zapatos del otro, en la vida de los otros. Y el Uruguay antes de la pandemia ya venía mal, ya venía con un déficit importante, con inflación, con desempleo, y hay muchos uruguayos que la están pasando mal. Y nosotros sabíamos que el cerrar generaba perjuicios económicos. ¿Y a quién le genera los perjuicios económicos mayores? Al que no tiene capacidad financiera. El que tiene capacidad financiera puede no trabajar hoy, puede no invertir hoy, tiene para 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años sin generar. Ahora, el que hace la del día, el que hace la de la semana, ese una semana sin laburar no paga las cuentas y no come. Entonces, realmente era tan drástica la medida para tomar, no era tan drástica. No, por eso no. la sintonía fina entre la salud, la economía y lo social fue fundamental, con el asesoramiento técnico, pero con las decisiones políticas. Y con su sentido Yo común, dije toda la presidente, campaña y lo repetí. déjeme que le tire flores, y con Sí. su sentido común es fundamental. Mira, nosotros tenemos acá un presidente paternalista. ¿Usted cómo se definiría como presidente? Porque la verdad que los argentinos no queremos padres. ¿Usted cómo se define? Porque, digamos, o en todo caso un padre, pero que da libertad, ya sé que usted no va a hablar de Alberto Fernández, no es mi intención tampoco, salvo que usted quiera. Pero dígame, ¿cómo se define usted? No queremos un presidente que nos diga lo que tenemos que hacer, cuánto tiempo nos tenemos que quedar encerrados, que la única palabra que sirve es la de un grupo de científicos, infectólogos, que tampoco está tan comprobado todo lo que dicen. El ministro de Salud de este país primero dijo que el dengue iba a ser peor que el coronavirus, después que el sarampión. Digamos, arrancamos medio con el pie izquierdo. Después, la verdad, que la fuimos remontando, y tanto los ciudadanos como la oposición hemos apoyado. Hoy sentimos que nuestra libertad está coartada. Por eso le pregunto a usted, ¿me puede definir la calle Pou? ¿Cómo se define usted como presidente? Me gusta cuando sonríe, además. A ver, una cuestión anterior. Sí. Si voy a hablar del presidente Alberto Fernández, voy a hablar bien. Sí, me parece Punto. muy bien. No le aparte. permitiría que hable mal tampoco. Yo puedo, pero usted no. Yo creo que el presidente es como un padre de una gran familia. Ahora, yo para mis hijos quiero libertad. Yo para mis hijos quiero oportunidades. Yo para mis hijos quiero que sepan andar solos por el mundo. Yo para mis hijos quiero que tengan herramientas para la adaptación a este mundo tan cambiante. Y todo eso significa que quiero que sean libres, que sepan autodeterminar y relacionarse y crecer y desarrollarse de la mejor manera. O sea, las herramientas muchas veces, porque los hijos no son todos iguales, porque los hijos no nacen todos iguales, porque los hijos no acceden todos a la misma educación ni la misma capacidad económica, no todos necesitan lo mismo o no todos tienen las mismas carencias. Y ahí está la sensibilidad de ese padre de una gran familia de saber qué necesita cada uno para desarrollarse. Por eso ya ese concepto aristotélico tan viejo de justicia, que la justicia es tratar desigual a los desiguales. Y si será difícil ser justo, que a veces con mis 3 hijos me cuesta hacer justicia con 3,5 millones. Pero eso es. Imagínese en este país que la justicia no funciona. Una gran familia sabiendo ¿Qué? Imagínese en este país, ¿no?, que la justicia no funciona hace 4 meses. O sea, no, la justicia no funciona, salvo para algunos casos o para algunos presos que salen con privilegios. La verdad que sin justicia también es difícil. Quiero compartir con usted, le digo que es un placer, está reventando el teléfono, las redes sociales. La verdad que es un orgullo. Además, ¿sabe qué es usted? Usted es muy humilde, pero ¿se siente el presidente de la región? Además de, creo que es uno de los más jóvenes, 46 años tiene, como el líder. ¿Usted es el líder de la región, de esta nueva generación? ¿Abdo usted? No, yo soy un servidor público y trato de hacer lo mejor posible. Siempre cuando nos reunimos con nuestro equipo, le dije, nosotros tenemos que soñar con un día, que no es el primer día de gobierno, ahí somos todos fenómenos, somos todos esperanza y expectativa. El día que nos importa es el último, en mi caso, el 1 de marzo del 2025, es el día que te pasan raya,
Y lo que queremos hacer es salir por la puerta grande, no por la puerta de atrás, poderle mirar los ojos a los uruguayos, que el Uruguay sea más próspero, más justo, que haya podido adelantar algunos años en este mundo tan vertiginoso. No tengo berretines de liderar ni la región, ni nada. No soy de aquellos que piensan en el mármol, ni en el nombre de una calle, ni nada. A mí, cumplir con mi deber y después tratar de ser un ciudadano común, que sé que no va a ser fácil, siempre ser un militante político, porque eso voy a hacer toda mi vida, y empujar a las nuevas generaciones, disfrutar de mi familia, mis hijos, del deporte, y nada, sentirme tranquilo con el deber cumplido. Igual tampoco es un hombre tan común, ¿vio? Porque acá fue un eslogan, soy un tipo común, pero usted, escúcheme, su bisabuelo caudillo, su padre presidente, digamos, usted no es un tipo común, la calle Pou, ¿qué quiere que les diga? Tan común no es. Usted no, bueno, ahora soy presidente de la República, pero soy bastante normalito. No, se lo ve. Se lo ve bastante normalito. Escúcheme una cosa, quiero que me preparen el tape, quiero verlo, porque a mí, ¿sabe lo que amamos los argentinos? Que la verdad los envidiamos mucho. Envidiamos en este momento, creo, hablo por la voz de la gente, del pueblo argentino, envidiamos la libertad, envidiamos sentirnos empoderados. Usted, no sé cómo me describirá el pueblo uruguayo hoy, cómo están, cómo se sienten, obviamente que con miedo y demás, pero nosotros necesitamos sentirnos libres, que confíen en nosotros. Nosotros nos cuidamos a la gente que amamos, no queremos que nadie se muera, no queremos que nadie se enferme. Y la verdad es que lo que baja de arriba es muy angustiante. Usted no sabe la cantidad de gente con problemas psiquiátricos, psicológicos, gente con ataques de pánico. Todo eso por la falta de libertad y por la falta de esta libertad responsable a la que usted hacía mención. Pero quiero que la gente vea este video donde usted ya desde la campaña hablaba de la libertad. No es un eslogan, no lo dice ahora, lo decía hace mucho tiempo y lo queremos escuchar ahora, lo compartimos con ustedes. Somos una gran nación, construida por mucha gente, de muchas ideologías, aún antes de ser Estado. Estamos convencidos que si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas. Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Mañana arranca un gobierno que no va a descansar. Mañana arranca un gobierno a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos. Y por último, si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Muchísimas gracias. No sé qué le pasa a usted por su cabeza, por su corazón, por su alma cuando se recuerda, cuando lo escucha. Le quiero decir como argentina que en este país un traspaso de banda fue un dolor de cabeza, que finalmente lo logramos, lo veíamos con Tabaré, más allá de las diferencias que ustedes pueden tener, que se puedan dar la mano, que se puedan abrazar, que puedan haber terminado, si se puede decir, con la grieta, que tengan diálogo, que no vivan todos los días, más allá de los problemas cotidianos de una nación, peleándose, crispados. Usted no sabe lo que es levantarse cada día sin saber lo que nos va a pasar. Es de una inestabilidad emocional. Para los que tenemos el privilegio de trabajar, de que nos paguen, de tener un trabajo, de tener salud, pero usted no sabe la cantidad de gente pobre que hay en este país y la gente pobre que va a quedar después de la pandemia.
que cuando uno ve lo que a ustedes les pasa, les juro profundamente, imagino la gente en sus casas emocionándose de la calle Pou. La verdad que, ¿cómo hacen? ¿Cómo es? ¿Siempre fue así en los últimos años? Te voy a hacer un cuento. En la campaña electoral 2014, que yo perdí en segunda vuelta contra Tabaré Vázquez, venía de la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, entrando a Melo, a la capital departamental, y había un muro recién blanqueado y con letras que estaban chorreadas, recién pintadas, decían: firme con las ideas y suave con las personas. Lo había escrito un grupo de jóvenes de mi partido. Y después me enteré que era una frase famosa, pero me gustó mucho leerla de un grupo de jóvenes que se iniciaban en la actividad política. Y te diría que eso es casi un mandamiento en nuestro país: firme con las ideas y suave con las personas. Porque el que se pasa de vuelta, el que empieza a dejar de discutir las ideas y empieza a agraviar a las personas, más temprano que tarde es eyectado del sistema. El uruguayo nos exige ser mejores. El uruguayo nos exige merecernos estar un paso adelante. Y eso es un compromiso que he asumido personalmente y que nuestro equipo ha asumido personalmente. Con respecto a la pobreza, en Uruguay hay pobreza, en Uruguay hay frío, en Uruguay hay gente pasándola mal, y no es poca. Y esa es la gente que en la pandemia es los que sufren el peor efecto. El peor efecto en la salud, el peor efecto en el aislamiento y las enfermedades mentales que luego surgen, el estrés, la angustia. Y los que, terminada esta pandemia, van a quedar más rezagados de lo que estaban. Y allí hemos tratado de hacer un esfuerzo en estos tiempos de inversión de dinero que no teníamos de sobra porque la economía no venía bien, pero dijimos: ayudemos a ese que realmente la está pasando mal. Y esa fue una política que no solo fue parte del Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que se dedica a estos temas, sino que la propia ministra de Economía, que entraba con una agenda, obviamente en coordinación y en acuerdo con toda la coalición de gobierno, una agenda de austeridad, visto esta situación, con la sensibilidad humana necesaria, dijo: bueno, se terminó, ahora el grado inversor pasa a segundo plano, el déficit se pasa a segundo plano, ahora hay que salir a gastar porque la gente necesita. Y se hizo un esfuerzo muy grande dentro de las posibilidades para sostener a los uruguayos que menos tienen. ¿Hemos cumplido 100%? No. ¿Estamos del todo satisfechos? No lo estoy. Nos vamos con ese sabor de que tenemos que hacer más también, y estamos haciendo los esfuerzos para poder lograrlo, porque de esta pandemia hay algunos que van a poder acelerar el motor de la economía, que estamos tratando de proteger y de estimular, y hay otros que vamos a tener que levantar al costado del camino porque van a quedar mal heridos. ¿Qué es que el Estado, la calle Pou, esté presente? Porque ahora quiero meterme un poco con Venezuela, con Maduro también. El Estado presente en Argentina es el IFE, son los planes, las asignaciones. Yo le digo que la clase media argentina lo ama a usted. La clase media está pasándola muy mal en este momento, no hay una mirada fuerte hacia la clase media. Hay gente muy abandonada que está perdiendo sus negocios, sus pymes, sus kioscos, sus peluquerías. Hay un montón de gente que no puede trabajar. Pero pensaba en la presencia del Estado, y por eso lo llevaba a Maduro, ¿no? Porque digo, un Estado presente en Venezuela es un Estado destruido. Un Estado presente en Noruega es un Estado con desarrollo. ¿Qué es el Estado en Uruguay? Para empezar, en mi concepción, el Estado no es un fin en sí mismo. El Estado es un medio. Es una creación de la humanidad, es una creación de un grupo de individuos, en este caso un país, que genera instituciones con separación de poderes y después con otras instituciones que se encargan de prestar determinados servicios. Y el fin último es el individuo.
Y eso a veces parece que no lo tenemos claro. Por eso cuando el Estado engorda demasiado, cuando el Estado se sale de madre, cuando el Estado es clientelista, cuando el Estado malgasta, cuando el Estado se corrompe, naturalmente deja de cumplir con el fin por el cual fue creado. En este momento de pandemia, las medidas no fueron todas iguales. A la gente que está sin laburo, a la gente que no tiene un ingreso, eso se le duplicó, en este caso, su tarjeta social o una asignación familiar. A los pequeños empresarios, a los monotributistas, se les dio un subsidio por unos meses para que puedan sostener sus proveedores, su alquiler, etcétera, etcétera. A los que son un poquito más grandes, se le dio un crédito de aproximadamente $300 durante 2 o 3 meses para que pudieran justamente seguir en su rubro y no cortar el ciclo económico. Para los más grandes, los medianos y los grandes, se generó un sistema de garantías que tenían en el entorno hasta un tope de $2.500 millones, que obviamente estamos lejos de utilizarlo, para que puedan acceder a determinados préstamos. Y la última medida, porque nosotros recibimos mucha gente en el seguro de paro, fue un subsidio al trabajo. ¿Qué es esto? $120, $130 por trabajador retomado del seguro de paro o por trabajador nuevo en algún emprendimiento. Queremos darle acelerador, darle energía a aquellos que no van a sacar adelante en los próximos tiempos, y para eso no hay que desmantelar los aparatos productivos, no hay que desmantelar la fuerza laboral, no hay que desmantelar los hogares para que se endeuden más. Obviamente, insisto, hacemos dentro de lo posible porque los recursos el gobierno pasado lo dejó bastante escasos. Ya me voy a meter con Maduro, pero antes quiero compartir con nuestros televidentes un gesto que le pedimos a los políticos argentinos y que no fueron capaces de tener con esta tragedia, con esta pandemia. Usted se bajó el sueldo. Mírenlo. Esto es increíble, pero es real. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Voy a hacer algo cual loca, va a escuchar esto. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo, realmente lo aplaudo. Usted no sabe lo que los argentinos necesitamos, estos gestos. Usted no se muere de hambre por un 20% menos, ni sus ministros, ni la gente de su gabinete. Son gestos. ¿Por qué no hay más gestos como el suyo? Lo bien que le harían a las personas, al ánimo de la gente, porque estamos peleándola codo a codo y luchándola. ¿En qué momento tomó la decisión, así como tomó la decisión dura frente a las presiones que tenía de que la cuarentena no iba a ser estricta ni obligatoria, que quería la libertad de la gente y empoderar a su pueblo? ¿En qué momento dijo, yo me voy a bajar el sueldo y mi gente también? Mira, esto creo que nunca lo conté. Yo entre que ganamos en la transición, que en Uruguay es muy larga, desde fin de noviembre al 1 de marzo, analizando los números, la situación económica y cómo estaba empeorando, dije que hay que dar una señal muy clara. Y ya tenía pensado
la posibilidad de un esfuerzo por parte, sobre todo del sistema político, en la contribución al Estado. Cuando surge la pandemia y surge la necesidad de recursos, que Uruguay hizo algo que para mí está muy bien pensado, y lo digo tranquilamente porque no fue una idea personal mía, fue el Fondo Coronavirus. Claramente quedó secularizado del resto de los números una bolsa de dinero que ingresa y que egresa. Ingresa, entre otras cosas, por el impuesto que pusimos durante unos meses al 20% de los sueldos públicos, ingresa por otro tipo de conceptos y egresa para lo que hablábamos hoy más temprano, etcétera, etcétera. ¿Qué le vamos a decir a la gente pasado este tema? Bueno, esto fue lo que ingresó, esto fue lo que se gastó y en esto se gastó. Otra cosa que me parece interesante contarte es que los primeros que se enteran de esta medida no fue la opinión pública. Yo dije, bueno, le voy a hacer un descuento a los funcionarios públicos que ganan más de $1.900 aproximadamente. Y llamé al sindicato de funcionarios del Estado. Vinieron a reunirse conmigo y le dije, mire muchachos, la cosa está complicada, la cosa no anda bien, voy a tomar esta medida. Obviamente que no fue la mejor noticia que recibieron, ni estuvieron de acuerdo. Pero las acciones posteriores no fueron en contra del gobierno. Hubo, disconformidad, pero se entendió finalmente que era un esfuerzo que el Estado debía hacer para mostrarle a los particulares. O sea que, insisto, no solo el sistema político, no solo el presidente, los ministros, senadores, presidentes de entes autónomos, diputados, etcétera, etcétera, sino que además funcionarios públicos que tienen su gremio, no les gustó, no estuvieron de acuerdo, pero entendieron el esfuerzo y actuaron en consecuencia. Cuando se lo propuse al presidente de la Nación me dijo que era un gesto demagógico y yo le digo, tenga un gesto demagógico, no me importa, pero téngalo. En este país se habla mucho de derechos humanos y cuando fue la asunción del presidente estaba invitado Nicolás Maduro. Por razones varias que no conozco tampoco no estuvo. Usted es uno de los pocos presidentes de la región que tiene los huevos de decir que es una dictadura, que es un dictador. Y por supuesto, sí, yo le hablo así, presidente, pero la verdad es que las cosas como son, porque realmente es un dictador y porque la gente se le está muriendo, porque seguramente como acá recibimos con los brazos abiertos a los hermanos venezolanos o cubanos, usted también lo hace en su país. ¿Qué pasa cuando uno dice que Maduro es un dictador? ¿Por qué cuesta tanto que alguien lo diga, que alguien se haga cargo, sobre todo cuando se habla de derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos son para unos, no son para otros? ¿Hay una grieta con los derechos humanos? Hábleme de Maduro. El poder es una herramienta muy, muy linda, bien utilizada. Desde el poder se puede transformar para bien la sociedad. Ahora hay gente que lo entiende desde un beneficio personal y, entre otras cosas, no une el poder a la libertad. Es más, cuanto más poder absorbe, menos libertad tiene el pueblo. Y obviamente el establishment, el status quo, que confluyen para que eso pase, termina siendo una dictadura, o sea, un gobierno de facto, un gobierno que no se respetan las instituciones. Y después, de ahí a hambrear un pueblo, de ahí a no respetar los derechos individuales, y de ahí a llegar al encarcelamiento injusto, a la tortura y a todo lo que hemos visto, es un paso. Y yo, de chiquito, no nací para callarme las cosas que pienso y que puedo fundamentarlo. Esto no es un arrebato, es fundamentado. Tampoco Nicaragua, tampoco Cuba no fueron a su asunción. Son situaciones distintas, la de Nicaragua es distinta a la de Cuba y a la de Venezuela. Pero obviamente tengo una enorme diferencia con el régimen de Ortega. Conozco Nicaragua, es una hermosa patria de gente muy alegre, muy metedora, que lamentablemente ha tenido gobiernos bastante complejos. Presidente, ¿por qué es tan difícil decir la verdad? ¿Por qué el político, estamos mal acostumbrados, en este país por lo menos, como dijo Valle, se acuerda, que los argentinos éramos chorros del primero al último, no me acuerdo la frase, y yo decía, ay, qué fuerte lo que dice, 2002,
Y ahora pienso, Dios mío, qué pena que eso no se haya podido revertir. En este país la corrupción mata porque mata en todo sentido, pero lo que uno siente es que a los argentinos, es una gran autocrítica que nos cuesta mucho decirnos la verdad. Preferimos la mentira, poner la mugre debajo de la alfombra, y así va pasando, y en un momento explota y vuela todo por el aire. Yo a usted lo noto un hombre que va con la verdad, que dice lo que piensa, que parece políticamente correcto por su forma, por su physique du rôle. Sin embargo, es todo lo opuesto, es un políticamente incorrecto. Es un tipo que va con la verdad y dice lo que siente. ¿Es tan difícil para el mundo de la política, para un presidente, decir la verdad, sobre todo a su pueblo? A ver, para mí es mucho más fácil, porque no tenés que andar buscando la careta que te pusiste enfrente de determinado público para decirle determinada cosa. Y entre otras cosas, obviamente hay un tema de conciencia, pero me voy a meter un minutito en la Argentina, minutito. Métase. Yo tengo gran admiración por los argentinos, gran admiración. Yo entiendo las críticas que ustedes se hacen a sí mismos, que a veces son muy duros. Son una gran nación. Tenemos mucha terapia pueblo, encima, presidente. Nación y gran pueblo. Yo tengo mucha terapia. Tengo amigos entrañables que me encantaría que sean uruguayos porque gente de laburo, gente de bien, sí, claro. La mayoría de la gente es así. A veces uno lo que puede obviamente criticar es determinadas actitudes y acciones, pero debo decir que a nosotros nos cuesta, porque somos más chicos que la Argentina y a veces tenemos el complejo de petizo, pero Argentina es un gran país y además que necesitamos que Argentina sea una gran nación pujante para el bien de toda la región y para el bien de nuestro país. Que Argentina es un gran país, no tengo ninguna duda que los 45 millones de argentinos se rompen el alma y que la gente es decente, pero digo, siempre está en el medio de la corrupción, nos mienten, nos mentimos, la justicia tarda, los casos no se resuelven. Ahora, por ejemplo, estamos tratando de que la grieta, en un momento tan difícil como esta pandemia, haga que haya una unidad nacional y no sabe lo que cuesta. Cuesta que nos unamos en esta guerra con un virus invisible que no lo podemos ver, pero estamos en una guerra pasándola mal y no sabe los egos, lo que cuesta, las críticas, las peleas, la chatura, el no diálogo, la mediocridad. O sea, por eso también, y desde este humilde programa lo decimos todos los días, nosotros apelamos a la unidad nacional y es muy difícil. ¿Qué sugerencia nos daría usted? Que después de tantos años armó una coalición, terminó de alguna manera con esa grieta. Denos un tip, presidente. No le digo un consejo, porque usted me va a decir consejos no doy, pero una sugerencia para aprender de las cosas buenas que hacen nuestros hermanos. Todo no puede ser irreconciliable. Me paro arriba de lo que acabas de decir. Sí. No doy consejos. Sí, lo sé. No tengo ni la estatura ni la legitimidad para dar consejos. Sí te puedo decir lo que nosotros hicimos. Primero creo que hay un tema intrínseco, que es un tema de autoestima y de seguridad personal, partidaria, ideológica, grupal. Si uno está seguro de lo que es, si uno está seguro de lo que piensa, y además lo que es y lo que piensa estima que es lo mejor para el país, no tiene por qué destruir. A mí me gusta correr la carrera de la excelencia, la carrera de los mejores. Si los políticos corremos la carrera de la excelencia y la carrera de los mejores, el pueblo tiene mejores gobiernos. Si corremos la carrera de la mediocridad y a ver quién es menos malo, estamos en el horno. Los pueblos van a tener peores gobernantes. El tema es que la gente, que los ciudadanos entiendan esa concepción, que no siempre puede pasar. Y yo hice 21 meses de campaña, exactamente. Y los 21 meses que llevó la campaña, no hay un agravio. Perdón, ¿cuánta campaña, presidente? ¿Cuánta campaña? ¿Cuántos meses? Sí. Es interminable. Yo tengo la obsesión por el tiempo, la obsesión por el método,
Te diría que acá en mi celular al costado tengo la cuenta regresiva, creo que hoy faltan 1.692 días para que termine el gobierno. Fue una Hábleme campaña detox. de coincidencias, una campaña de buscar acuerdos, primero porque es lo que entendemos, porque el final de la carrera, si es exitosa, ¿cuál es? Sos gobierno de todos. Si vos llegaste pegando a la mitad de un país, descartando a la otra, no gobernás nunca con una legitimación popular para todos. Entonces, primero, lo que tú decías, unidad nacional. Segundo, sabíamos desde el principio, y esto es obviamente una estrategia y una táctica política que se adecúa a nuestro pensamiento, que mi partido no ganaba solo. Nosotros necesitábamos cohesionar estructuras políticas y programas de 4 o 5 partidos. Y lo empezamos a hablar en septiembre del 2016, mucho antes de que empiece la campaña. Y llegamos por primera vez en la historia a una coalición de gobierno de 5 partidos. Nosotros somos 5 partidos gobernando. No es fácil. No. Porque con distintas sensibilidades, con distintos sesgos ideológicos, pero con un documento que llamó Compromiso por el País, que es sobre el que, te diría, todos juramos y dijimos, esto es lo que le prometimos a la gente, ¿Cómo los esto es lo que tenemos que hacer. Con lo cual fue una campaña de unión. Y la transición, que obviamente uno siempre la quiere mejor y quiere más información. Yo soy muy crítico de los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Fui muy crítico, me considero firme crítico del gobierno, de los 2 gobiernos de Tabaré Vázquez y el de Mujica. La transición es ordenada, es civilizada. Total. Yo me reuní con Tabaré Vázquez, nos sacamos unas pocas chispas porque la verdad que no valía la pena. Tenemos fuertes diferencias de forma de gobernar y de ideología, pero personales no llevamos los temas y por eso nos permite el tipo de transición que tenemos en nuestro país, que hace justamente lo que decía en un discurso que tú recién pasabas, que el Uruguay no cambió una mitad por la otra. Claro. Cambia un gobierno por otro, cambian los programas, cambian los proyectos, cambian los procesos, pero se construye sobre algo que de hace 200 años que venimos construyendo, cuando éramos nación antes que Estado, antes que país, y todos los gobiernos que han pasado, algo bueno dejan. Algunos dejan más malo que bueno, pero algo bueno dejan. Entonces, esa es la habilidad de un nuevo gobierno, entender que hay que pararse sobre lo bueno, cambiar lo malo y hacer cosas mejores. Presidente, usted es católico pero no juró por los santos evangelios, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Yo soy bautizado católico, tomé la comunión, no me considero un hombre practicante, no voy a misa, creo en un ser superior, creo en un ser superior. Cree en un ser superior. ¿Cómo se lleva a su país con el Papa? Mi país es bastante laico. El Papa Francisco tiene cercanía con algunos sacerdotes de nuestro país. Personalmente, el cardenal Sturla es un amigo mío, amigo de la familia, fue quien me casó, es una persona vocacional, creo que representa bien lo que significa la religión cristiana, católica, además que es una persona muy inteligente, muy humana. Hábleme del aborto. Dice, si bien yo tomé una posición personal en el momento de la votación, hoy como presidente tengo que respetar lo refrendado y plebiscitado en la opinión pública con una ley vigente. Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer con una política de desestimulo de los abortos. El Uruguay en su constitución entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. ¿Usted es pro vida, presidente? Eso es una norma constitucional, es entre otras cosas la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, y yo no creo que haya ningún gobernante del mundo pro muerte. Me cuesta encontrar. Creo que todos tenemos como cuidado esencial la vida, obviamente.
Y el reconocimiento de una vida desde el momento de la concepción no soy yo el que lo hace, es la ciencia y además lo reconoce la ley. Yo voté en contra de la ley de aborto, entre otras cosas porque nuestro país ya preveía en el Código Penal 3 o 4 eximentes del delito del aborto: embarazo deshonroso, embarazo por penurias económicas, y creo que el otro es embarazo terapéutico, aborto terapéutico, perdón. Pero es ley, y la ley la voy a respetar, porque entre otras cosas se trató de concurrir para derogar esa ley vía una consulta popular y no se llegó ni siquiera el porcentaje requerido para hacer esa votación. Lo que está votado está votado. Desde nuestro punto de vista hay que trabajar fuertemente en la educación sexual, en métodos anticonceptivos, en tratar de que no hayan embarazos no queridos. Y por otro lado tenemos que fortalecer y agilizar las leyes de adopción. Entre otras cosas, acabamos de votar un proyecto de ley que tiene artículos en ese sentido. Hábleme de la legalización de la marihuana. A ver, te tengo que empezar un poquito más atrás. Sí. Que es en el conocimiento del tema, por la experiencia personal de adolescente y de joven. Y siempre supe que en algún momento iba a legislar al respecto. Y para hacerlo, primero debí de tener cierto anclaje político, para que no piensen que era un loquito de 26 años como entré de diputado y se le ocurría tratar estos temas. Hablé con científicos, hablé con mucha gente, estuve en Estados Unidos, en algún instituto hablando al respecto, y creo que es el primer proyecto de ley de América Latina que presenté en noviembre del 2010, que tenía el autocultivo de marihuana para consumo personal legalizado. Después asume el Frente Amplio, asume el presidente Mujica y generó una legislación que tiene el tema del autocultivo con cabeza muy conservadora, muy cerrada, con registro, etcétera, etcétera. Y después todo un sistema que yo no comparto, que es la producción subsidiada por el Estado, que es la venta en farmacias, etcétera, etcétera, que tenía como fin, de alguna manera, combatir el narcotráfico. Y lo que ha pasado en Uruguay en estos años, que el narcotráfico ha crecido fuertemente, que no ha bajado el consumo y que se sigue vendiendo la droga ilegal también en nuestro país. Entonces, si bien es un sistema que tiene sus cosas buenas, creo que es bastante imperfecto. Teniendo en cuenta el vínculo de Perón con su familia años atrás, ¿qué opina del peronismo? ¿Sabés que lo del vínculo de Perón con mi familia no es tal? Yo he leído alguna carta, algún intercambio de carta, pero sería muy imprudente si me refiero a la historia de un caudillo popular argentino, y sería más imprudente si me refiero a lo que hoy significa el peronismo en la Argentina. Así que, como decía en el programa de ustedes, feliz domingo, paso. Paso, o domingo, paso. Presidente, ¿cuánto tiempo me queda, chicos? ¿Un minuto? 15 segundos. Bueno, para la próxima, acá o allá o en persona, la vamos a seguir. Le quiero agradecer por su tiempo. Es un placer escuchar a alguien que, a mi humilde modo de ver, gobierna desde el alma para su pueblo. Se nota, hay una energía distinta. Usted cree en un ser superior, no importa si es Dios o como usted le ponga. Y fue un placer escucharlo hoy hablar del empoderamiento a la sociedad, de la libertad responsable. Le quedan 10 segundos. ¿Qué le gustaría decirle a los argentinos y a los uruguayos? Agradecerte por estos minutos. Estamos estrechamente vinculados los dos países, las dos naciones. Tenemos que complementarnos, hacer el esfuerzo juntos, no mirarnos de reojo. El mundo espera mucho de esta región y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para dárselo. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, muchas gracias por la libertad, por el empoderamiento, por la justicia, por la paz. Muchas gracias, presidente, desde Uruguay, Luis Lacalle Pou. Ya venimos, no te vayas.